Ya estamos grabando. Estamos en vivo grabando y eh, somos cuatro personas. Está bien. Eh, Bienvenidos los cuatro nuevamente. Buenos días, buenas tardes para Enrique, que en España sí ya son ya las dos de la tarde, ¿no? Las dos, las Las 2 de la tarde. dos de la tarde. Entonces, ¿cuál es la idea que tenemos con este evento? Que podemos llamarle debate, mesa redonda, charla, capacitación específica en un tema de recursos humanos. La idea, la idea es reunirnos tres, cuatro, cinco personas de las que quieran debatir, de las que manejen estos temas y compartir sus experiencias prácticas en cada una de las preguntas o temas o subtemas que estaremos tocando del tema principal. ¿Para qué? Para ir creando no sé, un nuevo conocimiento o un conocimiento mejorado de lo que ya existe, ¿no? A partir de la experiencia práctica, que es la más rica. Podemos leer 50 libros, que es muy importante, ¿no? Yo soy una polilla leyendo. Lo importante es aplicar, implementar todo lo que uno va aprendiendo y ese proceso de aprendizaje es el que nosotros queremos compartir acá. Yo les voy a presentar es decir, les voy a mostrar una presentación básica de cada una de las preguntas que les circulé 10 preguntas, pueden ser 20, pueden ser 15, pueden ser 5, lo que el tiempo nos dé. Básicamente que queremos que dure una hora, pero si dura una hora y media, conmigo no hay problema. Yo no tengo restricción de tiempo. Pero bueno, tampoco hacerlo tan largo, porque lo que queremos es tratar de ser conciso y de transmitir, ideas que sean aplicables ya y replicables, ¿no? En nuestras organizaciones. En el caso de hoy, bueno, vamos a compartir, déjame compartir pantalla para ya ir entrando en materia. ¿Ok? Bueno, los que estamos sabemos que ya pertenecemos a este grupo, ¿no? Recursos Humanos VIP o VIP Recursos Humanos, porque realmente el que trabaja en recursos humanos y no se siente una persona muy importante, creo que ya tiene un primer problema, porque después queremos que nos apoyen en todos los directivos, los ejecutivos, pero si nosotros mismos no nos damos valor, por ahí empezamos ya muy mal. Entonces, Enrique, que te había invitado directamente a ti, porque bueno, mostrarte interés, ¿no? En participar Ujú. y en debatir este tema. Pero bueno, está Rocío, está Patricia, y todos los que se nos unan a este debate y a cualquier otro debate pueden levantar la mano, me pueden interrumpir o interrumpir el que esté, hacer preguntas o dar su criterio. No hay problema. Esto también es, le vamos a dar un poco de formalidad para que quede algo, ¿no? Una trazabilidad y que pueda ser de estudio para el resto del equipo, ¿no? Pero nada, también la informalidad es válida. Entonces, hoy vamos a hablar sobre rotación de personas, un tema súper importantísimo, tan importante que casi el 90%, el 87%, una de las últimas encuestas que leí de Gartner, consideran a la rotación de personal como un tema medular, clave, súper clave, prioritario en las organizaciones. Y alguien nos, Patricia creo que fue la que nos recomendó este tema, porque bueno, eh, le interesaba muchísimo, porque precisamente ayer creo que tenía una discusión de este tema en su organización, pero es prioritario para todos. Entonces, le puse así todo sobre rotación de personal, o casi todo, porque realmente en una hora y tanto no vamos a hablar de todo lo que concierne este tema. Pero sí, les había circulado 10 preguntas, a lo mejor a partir de ahora no circulo preguntas para que sea más abierto y que hablemos de todo lo que querramos. Incluso no necesariamente tenemos que tocar todas estas preguntas. Pero hoy, como es la primera vez y estaremos ganando experiencia en este tema, es decir, en el tema de debatir, porque no es un podcast, es más bien, recuerden, estamos por Zoom y vamos a debatir un tema, pero sobre subtemas ya específicos. Entonces, vamos a ir corriendo pregunta por pregunta, vamos a ir dando nuestras opiniones, nuestros criterios, todo lo que querramos y vamos avanzando. Trataremos de ser lo más conciso posible para tratar de abarcar lo más que podamos.
Si nos quedamos cortos, nos quedamos cortos. Y haremos alguna segunda sesión, si lo ven necesario. Si no, lo debatimos por el mismo grupo por WhatsApp. Entonces, antes ya de iniciar, Enrique, preséntate rapidito ahí, aunque ya lo hiciste por el grupo, pero bueno, para que las Sí, personas bueno, que puedan ver después este video sepan quién eres, ¿no? Rapidito. pues yo soy Entonces, Enrique Fernández, yo soy consultor en desarrollo organizacional en España hace casi 30 años y no sé qué más puedo deciros, pues que llevo mucho tiempo trabajando en organizaciones, normalmente organizaciones entre 2.000 y 15.000 trabajadores, que es la gama en la que me centré, y ahora ya pues con el tiempo lo que voy haciendo es bajar un poquito, ¿no? Y decir, bueno, pues voy a ir saliendo porque ya a uno le toca con las canas, le toca ir saliendo del mercado. Pero es un caso con el que nos hemos encontrado muchas veces. Y el otro día lo comentábamos el domingo, para mí la rotación es un factor estratégico porque a veces no es un problema, es algo también deseable. pues sí, correcto. De eso estaremos hablando también. Entonces, Rocío y Patricia, si van a participar en el debate y si quieren presentarse, les doy la palabra. Si no, como quieran, no tengan pena. Bueno, parece que no, o no nos están escuchando. Bueno, no importa. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Páez Núñez. Soy ingeniero industrial cubano, radicado acá en Miami, en la Florida, en los Estados Unidos, desde el 2015, tratando de abrirme camino a emprender en este difícil mundo empresarial, pero ahí vamos. Tenemos una pequeña startup acá que se llama Finsoft y nos dedicamos a todo lo que pueda mejorar la gestión de pensiones, desde cursos, libros, seminarios, consultoría, hasta desarrollo de herramientas informáticas para mejorar la gestión de pensiones. Entonces, la primera pregunta, bueno, antes de entrar a la primera pregunta, algo sobre la rotación, que ya Enrique nos hablaba, ¿no? Que es un tema medular. ¿Y por qué es importante la rotación? Por qué es importante hablar de la rotación? ¿Por qué es importante medirla, mejorarla, reducirla? Porque genera costo. Y todo lo que genere costo en una organización es prioridad. Es prioridad porque los directivos le van a prestar atención. Lo que, donde debemos prestar mayor atención nosotros desde recursos humanos es en cómo vender todas las ideas para mejorar o para reducir esa rotación. Genera muchísimos costos. De eso estaremos hablando. Hay un punto sobre costos. E incluso hay una herramienta que muchos de ustedes que están en el grupo la conocen porque la he compartido. Una herramienta en Excel para medir costo de rotación. Muy fácil, la pueden implementar. Se las vamos a dar también. Pero sin duda que la rotación es un serio obstáculo, es una barrera enorme para, para la productividad del trabajo, para la calidad de las producciones y los servicios de nuestras organizaciones, para la rentabilidad y sobre todo también para el clima laboral que lo enrarece muchísimo, porque sobrecarga muchísimo también a muchas personas. Y reducir esa rotación, por supuesto, que ahorra dinero y mejora todo lo anterior. Esto para comenzar. Ahora, la primera pregunta, que es la básica. ¿Qué es la rotación del personal? Hay muchísimos conceptos, muchísimas definiciones. Enrique, ¿qué tú crees que sea la rotación del personal de manera concisa para que las personas se lleven y tengan la claridad, la mayor claridad posible? Para mí la rotación de personal es la salida de personal que no deseabas que se fuese de la organización y la necesidad de sustituirlo, evidentemente. Ah, perfecto, es una manera muy precisa de verlo. Miren esto, que redondea lo mismo que decía Enrique, ¿no? Cuando una empresa despide a alguien o cuando un empleado renuncia o deja de ir a trabajar, pero ya definitivamente, porque si deja de ir a trabajar un día, es ausentismo, no es rotación, ¿no? Pero la empresa necesita encontrar un reemplazo para ese puesto vacío. Por eso se llama rotación. Porque si la persona se va definitivo y la empresa no va a cubrir más nunca ese puesto, ya no es rotación, ya es racionalización de puestos o eliminó el puesto. ¿Entiendes? Eso es importante entenderlo, lo que decía Enrique. Puede ser deseada, Enrique, y puede ser no deseada. Porque, como tú decías fuera de cámara,
hay rotación que es deseable. Hay rotaciones de personal que es deseable que ocurra. Un poco para refrescar también, personas que son muy tóxicas, que no rinden y a veces es preferible que abandonen la empresa, ¿no? E No, incluso, incluso, fíjate, Juan Carlos, en España hay un caso paradigmático de rotación como eje estratégico de la política de la empresa. Aquí había dos grandes cadenas de ujú, grandes almacenes. Una era Galerías Preciados y la otra era el Corte Inglés. Galerías Preciados tenía personal fijo y el Corte Inglés tenía personal con una altísima rotación. Solo ujú, situaba en ciudades donde había universitarios, cogía a los universitarios y para las campañas de refuerzo los tenía. Al cabo de los años, el Corte Inglés compró a Galerías Preciados. No sabía qué hacer con personas tan mayores en campañas donde tenían que echar horas y dedicarse tiempo. Y siempre decía, el director del recursos humanos nos decía, para mí lo importante es que una persona que va a estar de dependiente entre, pero no quiera quedarse aquí. Entre para aprender un oficio y hacerlo muy bien, ganar más, y dentro de 3, 4 años se vaya ella sola, no me cueste ni la salida. Porque si no, envejezco mi plantilla, pongo peor el servicio de atención al cliente y además tiene un coste social alto el tener que despedir. exacto, Y eso, por eso digo que la rotación a veces es un factor estratégico que no contemplamos. exacto, exacto. Y Exacto, muy bien explicado, Enrique. Incluso acá en Estados Unidos también, por supuesto, pasa lo mismo. Pasa igual en muchísimas, sobre todo en cadenas de comida rápida. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas de Dunkin' Donuts, de McDonald's, de Burger King, esa es la tónica. Utilizan, vamos a hablar la palabra, vaya, de la mejor manera, ¿no? Utilizan muchachos que están porque acá en los Estados Unidos, como en el resto de los países llamados occidentales, ¿no? Los muchachos se desprenden muy rápido de la familia y empiezan a trabajar rápido y quieren su carrito y quieren su teléfono y quieren ser independientes, quieren tener su casa. Y entonces están estudiando y están trabajando. Pero esos primeros muchachos entran con el salario mínimo, básico. Y a las empresas no les conviene que tampoco que duren mucho, 5 o 6 años, porque entonces tienen que ir subiéndole el salario durante 5 o 6 años. Y prefieren que se vayan, así mismo como tú lo explicas. mira, nos pregunta Patricia por el chat, perdona que te lo comento, Sí, que sí, sí, quizás no lo haya. no, ok, ok. Es que no veo Si la... la rotación deseada y no deseada se miden igual o no. ¿Qué dirías tú, Juan Carlos? Juan. la- el- a ver, ahorita vamos a hablar de la fórmula de la rotación de personas. Vamos a caer ahí. La rotación tiene una fórmula universal, aunque muchos todavía están utilizando, lamentablemente, la fórmula un poco vieja ya de ese grande que está vivo todavía, de Alberto Chavenato. De eso vamos a estar hablando. Te contesto más adelante, Patricia, no te preocupes. Pero hay una fórmula universal que después tú la puedes adaptar para todo tipo de rotación que tú quieras calcular. Voluntaria, involuntaria, por cualquier tipo de causa, si es de puesto crítico o no de puesto crítico, si es general o no general. Depende, el apellido tú se lo vas a poner después en el indicador de entrada que forme parte de la fórmula. Pero la fórmula se calcula igual. Lo que pasa es que tú tienes que rastrear los indicadores de entrada, es decir, el elemento A y el elemento B que tú vas a dividir, que lo veremos más adelante. No te preocupes, Patricia, pero es una buena pregunta. Entonces, rotación de personal, hay muchísimos conceptos enormes. En la literatura abunda muchísimo. Pero creo que Enrique ha redondeado de manera genial este concepto, ¿verdad? Entonces, si Rocío y Patricia, que son las que están acá ahora, quieren algo adicional sobre este tema, sobre este concepto, con gusto, no hay problema. Si no, avanzamos, porque lo que queremos es ser conciso en cada una de estas preguntas para que todo el mundo se lleve lo principal. Porque a veces cuando nos hacen la pregunta, ¿qué rotación de personas? Queremos dar un concepto enorme. No, la rotación de personas tiene dos cosas. O la empresa te despide, chao, chao, o tú eres que te vas, por cualquier razón. Y entonces después tú puedes analizar la rotación, ¿por qué? Pero por cualquier razón que tú te vayas o te vayas, eso es rotación. Y por supuesto que la empresa, que también Enrique lo aclaraba, después necesita encontrar un reemplazo para ese puesto.
Entonces, pero hay algo interesantísimo. Y no sé, creo que muchos de los que están en el grupo, voy a hablar de forma general, conocen esta norma, ¿no? La norma ISO 3414 del 2018, que habla sobre reportes y sobre las métricas de recursos humanos. Lamentablemente estamos en el 2025 y todavía sigue siendo desconocida por millones de profesionales de recursos humanos. Pero esta norma, que fue la primera y la única norma internacional que ha tratado de ponernos de acuerdo a la hora de entender y tener conceptos comunes en recursos humanos y de medir de la misma manera, dice que la rotación de personal expresa el número de personas que abandonan la organización debido al despido, al desgaste, a otras razones, en comparación con qué, con el número total de personas en la organización. Incluye toda la rotación, independientemente de la causa de la razón. Y esta es, yo quiero darle esto, este concepto, más que concepto, ya te está expresando la fórmula, ¿no? Pero es importante que lo tengas en cuenta, porque esta norma es internacional, es una norma ISO. Y entonces podemos estar leyendo 40 libros y a lo mejor 40 libros nos está diciendo cómo calcularla de manera diferente. Y el mundo va a esto hoy. Se los digo porque la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa ya están obligadas a hacer reportes de recursos humanos más poderosos que lo que tenían antiguamente. Antiguamente, hasta hace 2 años, 3 años, estaban obligadas solamente a reportar el número de trabajadores. Cuando yo leí eso, yo no sabía eso. Yo me quedé frío. Si los inversores, si los mayores gastos operativos que tiene una empresa son en la gestión de personas como tal, 60, 40, 50%, 70% es de gasto personal, ¿por qué le exigen a las empresas que a la hora de emitir estos reportes eh, solamente se centren en el número de personas? Y entonces esta norma vino por la presión de los inversores precisamente también de que recursos humanos empiece eh, a reportar cosas que tengan valor para los inversores. ¿Ok? Y entonces una de las cosas es la rotación, el costo de la rotación de personas. Ahora, ¿cómo lo están midiendo las empresas? ¿Con qué fórmula de cálculo están midiendo las empresas de las que tú conozcas en España, Enrique? ¿Cómo tú ves eso por allá que tú eres consultor? ¿Cómo lo están midiendo? ¿Cómo miden la rotación del personal? ¿Cuál es la fórmula que Bueno, más tú ves, la más común? la más común es la que tú nombrabas antes, y es la cantidad de personas que están y que salen, o sea, no tiene mucha pérdida. Lo que sí es cierto es que hay mucha diferenciación en la mayoría de las empresas entre la rotación deseada y la rotación no deseada, Okay. porque es muy diferente el abandono, la tasa, lo que llamamos aquí la tasa de abandono, ¿vale? A bueno, la rotación buscada por la organización, ¿no? El evitar que determinadas posiciones se consoliden o el no dejar que las personas pasen a veces de una empresa de trabajo temporal. Es decir, que llegas a no tener ni siquiera eso, llegas a tener puestos que están simplemente externalizados. Okay. Pero ahí yo no me atrevería a poner la fórmula teniéndote a ti que eres la persona de la que más he aprendido en fórmulas, con el punto, con el punto precisamente de la norma de calidad, ¿no? Gracias, Enrique. Bueno, pero es buen punto. Miren, yo he visto muchísimo, yo leo mucho, ¿no? Leo mucho, estoy en muchísimos grupos en LinkedIn y aunque se interactúa bastante poco, estoy en grupos de 300, 400 mil personas y cuando yo veo una publicación con dos gente hablando, me da una tristeza enorme, pero bueno, pero cuando hay algo que pega, y una de las cosas que pega siempre es el tema de rotación de personal, y yo veo que todavía muchísimos, cientos de empresas siguen midiendo el índice de rotación de esta manera. No sé si lo ven por la pandemia o moverle esto. Lo siguen midiendo por una de las fórmulas de Alberto Chavenato, que es un referente, un gran referente. Yo me he leído muchísimos libros de él. Tiene más de 20 libros. Man. Es una persona, es una eminencia en tema de la gestión de personas. Pero hasta el propio Chavenato ya ha dicho que esta fórmula está caduca, que no funciona. Incluso la utilizaban solamente para la hora de planear recursos humanos.
no realmente para saber las personas que se fueron, ni mucho menos para hacer análisis. Y entonces todavía siguen analizando esto y veo personas que hacen hasta herramientas sobre esto. Yo, a ver, yo no los critico, ¿no? Yo no soy nadie para estar criticando a nadie, cada cual hace lo que quiere, lo que desea. Pero ya hay una norma internacional que dice que, bueno, antes de decirle, le hago este pequeño comercial para los que están en el grupo y para los que nos van a ver por YouTube o por otras redes sociales. Nosotros tenemos un curso sobre la norma ISO 3414 del 2018, que son cinco sesiones de 3 horas, donde debatimos esta norma completa. Las 59 métricas que aconseja la norma en 11 áreas de recursos humanos. E incluso damos muchísimos más elementos, damos muchísimos más herramientas que la que precisamente da la norma. La norma también la damos en inglés y en español, es decir, la copia de la norma. Aunque la de inglés tiene con restricciones, porque eso es pagado, es decir, la tengo que pagar. Pero este curso, si lo desea, cualquiera de las empresas que nos estén viendo, se pone en contacto con nosotros y podemos ajustarnos a la especificidad de la empresa o hacer un curso abierto también. Este año también vamos a hacer el curso abierto. Dicho esto, les digo que la norma, la fórmula que trae es simple. Total de empleados que abandonan, que salen, que se van de la empresa por cualquier razón, entre el promedio de empleados en ese mismo periodo, multiplicado por 100. Es decir, es el porcentaje de tus empleados que se te van. ¿Qué pasa? He visto, por ejemplo, creo que en España es uno de los países que las palabras bajas la utilizan para ausentismo. Nosotros en Cuba, baja eran las personas que se iban. No sé si en otros países las palabras bajas también significa lo mismo. Entonces, se opta por estas palabras, ¿no? Que abandonaron la empresa, que se fueron, que dejaron de trabajar, que salieron por cualquier causa. Y es muy simple. No nos enredamos con la fórmula de Chavenato, que si los que entran, los que salen, dividido por dos al inicio, al final. No, 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 no. En un periodo de tiempo que vas a hacer el análisis, un trimestre, un semestre, un año. ¿Cuántos trabajadores se te fueron? ¿Y cuánto fue el promedio de trabajadores que elaboró durante ese periodo? Ahora, ¿cómo calculan el promedio de trabajadores? Esa es otra. Ahí hay para contártelo también. Nosotros lo calculamos de manera muy simple. Nosotros sumamos todas las personas que fueron a trabajar todos los días y lo promediamos en ese intervalo de tiempo. Eh, no sé cómo lo calcularán las demás personas, pero ese era para calcular el promedio de empleados, el promedio de trabajadores, ¿ok? En un determinado tiempo, que es el número que vamos a poner en el denominador en la fórmula. Pero el total de empleados que abandonan o que se fueron son las bajas, las personas que se te fueron de tu empresa, son las que se te fueron. Tú tienes que tener un control de todas las personas que se te fueron y un control de las personas que trabajaron y promedia. Divide uno entre otro y ya tienes el porcentaje, se dan por ciento, el porcentaje de rotación. Que la rotación. ¿Cuál es la rotación buena y cuál es la rotación mala? Es decir, en valores. No la hay, no existe. Tal vez un 15% para mi empresa es altísimo la rotación, pero tal vez para Don Quindona es bajísimo, porque rota 2 veces la plantilla en un año. Por ponerle un ejemplo. Entonces, buscar patrones, hacer un benchmarking en tu industria te puede ayudar en empresas similares, pero lo más importante es compararte contra lo que tú te propones. Si tú quieres reducir tu rotación en tanto por ciento, esa es tu meta, ese es tu objetivo, eso es lo que tienes que lograr. Y eso es lo que tienes que defender. Y eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué hay que hacer para llegar a esa meta, a lo que tú quieres? Por eso yo siempre aconsejo que se midan y se comparen a lo interno siempre, primero. Y después, bueno, vamos a compararlo con la industria, a ver cómo estamos, o con empresas similares. Pero siempre comparándose con valores internos. Pero la fórmula es súper simple. Total de Y empleados, ¿sí? muy importante, Juan, para mí, separar lo que llamamos puestos críticos Sí, ahí y de vamos. puestos no críticos. Muy importante. Porque la tasa de puestos críticos, dice, si yo no quiero perder un ingeniero de desarrollo, o un arquitecto de software o un director de producto, yo tendré que ver si en esos puestos se produce o no se produce rotación y si está faltando reto, está faltando incentivo, está faltando retribución respecto al mercado.
Y en el resto de los puestos, preocuparse por la rotación siempre es secundario. Hay puestos de muy fácil reemplazo, ¿no? Exacto. Entonces es bueno sacarlo de la tasa neta, porque hay veces que tú dices, bueno, es que no pienso estar en equidad externa en este tipo de puestos, ¿no? Exacto, Enrique, exacto. Me has dado con la clave. Y yo siempre digo en todos los cursos, en todas las consultorías, siempre le digo algo muy importante a mis colegas, ¿no? La gestión de personas se gana con la gestión de los puestos críticos, los puestos clave. Para todo, para todo. Cuando usted va a hacer un presupuesto de formación o de capacitación y desarrollo, lo primero que tiene que pensar es en aquellos puestos críticos. Cuando va a hacer un cambio, una mejora a a un sistema de retribución flexible o variable o como quieran llamarle, donde primero tiene que hacer hincapié y hacer énfasis es en esos puestos. Porque el dinero que le van a dar es poco. Entonces tiene que priorizarlo a esos puestos que son los que definen la producción o los que definen el servicio. Son los que más inciden, los que más influyen. Igual ocurre con, con cualquier proceso de recursos humanos. Entonces, esta norma precisamente, Enrique, y Rocío y Patricia y todos los que nos estén mirando, eh, aconseja que calculen el ratio de rotación. Uno dice en ratio, otro dice en tasa, otro dice en índice. No se preocupen por eso tampoco ahora. Eso no es lo más importante, creo yo, ¿no? A lo mejor es importante para otras personas. Pero fíjense, miren, aquí habla de la tasa de rotación voluntaria, sin la jubilación, incluso excluye la jubilación. Es decir, aquí va a tener en cuenta todas las personas que se te fueron voluntariamente, porque les dio, porque quisieron, no vamos a decir la mala palabra, porque quisieron irse. Es voluntario, nadie los obligó a que se fueran. Pero vamos a excluir la jubilación. Está la tasa de rotación crítica voluntaria, que es la que hablaba Enrique, es decir, de toda la rotación, ¿cuáles fueron los que se fueron de puestos críticos? Los que se fueron. Sería, cuando tú calculas. Pero si vamos a la DCA, entonces tú estás buscando qué porcentaje de personas tú quieres que se te vaya, en qué puestos específicos. Eso tienes que poner de acuerdo con los directivos. Yo nunca trabajé nunca trabajé de esa manera. Pero hay empresas que sí necesitan rotar de verdad personas porque no les queda de otra, ¿no? Nosotros, la experiencia que yo tengo es calcular, rastrear siempre la rotación, primero la general, por áreas, pero siempre haciendo hincapié en la de los puestos críticos, en la de aquellos puestos que son los que deciden un proceso, los que garantizan la continuidad del negocio, los que garantizan las operaciones. Pero ustedes pueden calcular cualquier tipo de rotación. Ustedes la pueden desglosar o la pueden segmentar, que es la palabra. No me salía la palabra. Segmentar por lo que ustedes entiendan. Por lo que ustedes entiendan. Fíjense, pueden calcular la tasa de rotación crítica voluntaria o la tasa de rotación crítica involuntaria. La involuntaria, ¿cuál es? La que la empresa le dice, te tienes que ir. La que te despide. Pero tú puedes despedir a personas clave o puedes despedir a personas no clave, es decir, en que no esté impuesto crítico. Entonces, tú puedes medir todo lo que tú quieras. Lo que tú tienes que rastrear bien son los indicadores que tú necesitas para cada fórmula en específico. Y la fórmula la especifica tú. Fíjense la última, bueno, es 14 porque es en el número que está en que es la tasa de rotación por cualquier tipo de razón. Y ahora lo voy a mostrar, es decir, si lo creo que se los traje. Déjenme ponérselo más abajo. Ustedes pueden calcular la rotación por cualquier tipo de razón. Y entonces hacer como un gráfico de pastel y decir, bueno, la rotación mía es de un 30%, pero dentro de ese 30% hay un porcentaje porque las personas se fueron porque buscaron un nuevo trabajo o porque dijeron que le faltaban oportunidades profesionales, pero todo eso tiene que calcularlo igual, lo que tienen que buscar las personas que están en cada uno de ese tipo de razón. Así que ustedes pueden calcular y segmentar la rotación de diversas maneras, de diversas maneras. ¿Ok? Eh, entonces, Patricia, que fuiste la que preguntaste, ¿hay rotación de CA? Porque hay personas, es decir, hay empresas que quieren refrescar algunos puestos de trabajo específicos y no hacen mucho hincapié en estimular a que esas personas se queden. Al contrario, tratan de desestimular.
Y ahí juega un papel importantísimo los jefes, que entonces lo que se ponen es, usted sabe, la vida práctica de las empresas. Le hacen la vida un yogur a las personas para que se vayan, que es antiético, ¿no? Pero ocurre muchísimo. Pero tengo entendido que muchas empresas hasta planifican, eh, muchas empresas de categoría mundial. Dicen, bueno, el año que viene quiero que rote el 10% de la plantilla. Y después se reúnen con recursos humanos y dicen, bueno, el 10% es en este puesto, en estos puestos, en estos puestos, en estos puestos. Necesitamos que roten. Y buscan mil vías para eso. Pero bueno, si ya te están diciendo que es el 10% lo que quiere que roten entonces la tasa de rotación deseada es el 10%. Pero entonces, ¿quiénes son los puestos que tú deseas que se vayan? Entonces tú defines cuáles son los puestos que se vayan. Y después calcula realmente cuáles se fueron y cuáles no se fueron. Y lo calcula. Bueno, la deseada era el 10%, pero realmente fue un 8 o fue un 9. Es decir, compara realmente el resultado real contra el resultado deseado. Pero las no deseadas son las más costosas, porque te sorprenden. Las personas se pueden ir y te pueden paralizar un proceso. Te pueden paralizar un proceso encantado de la vida. Si no tienes un respaldo después, no tienes una bolsa de personas para cubrir esos puestos críticos, como decía Enrique. Pero estas métricas son las que aconseja o recomienda la norma ISO 3414-2018. Una norma ISO que se la recomiendo, que se la estudien, que la apliquen, que la implementen en sus empresas. Pero pues, ustedes pueden segmentar. Lo importante es que entiendan que la fórmula es simple. Total de empleados que abandonan, salen o se van de la empresa entre el promedio de empleados. ¿Cuál es la SA? El total de empleados que ustedes desean que abandonen entre el promedio de empleados de tu empresa. Tienes que especificar quiénes son, qué cantidad, en qué puesto. ¿Quiénes se fueron voluntarios? ¿Cuál es la relación voluntaria? Los que se fueron voluntarios entre el promedio de empleados. Los involuntarios, total de involuntarios entre lo que está. Ustedes pueden calcular y segmentarla por cualquier tipo. Pues un área específica. Nosotros no nos daba mucho trigo, nos daba mucha. Siempre hay áreas específicas en una organización que son las que hay que focalizar el análisis, porque es donde más se van, es donde más se maltratan, y después veremos las causas, ¿no? La más común es más liderazgo, sin duda. Las personas se van porque tienen un más jefe. La gran mayoría de las personas se van porque tienen problemas con un jefe. Eso está demostrado. No lo estoy inventando yo. Aunque hay muchísimos. Se van por salario, se van por. Veremos las causas. Pero ustedes pueden calcular la rotación de mil maneras, segmentarla de mil maneras. Lo importante es rastrear los indicadores de entrada, lo que son los que van a jugar en la fórmula de cálculo. Los que se van entre el promedio de empleo. ¿Quiénes son los que se van o los que se quedan? No voy a hablar de retención para no enredar. Vamos a ir hablando de rotación. Entonces, hoy las empresas están identificando adecuadamente las causas, las razones, la razón del personal. ¿Qué tú crees, Enrique? Dentro de tu experiencia, ¿qué tú crees? ¿Cómo tú ves? Yo ¿Cómo tú estoy ves? convencido que los puestos críticos, sin ninguna duda. Sí. En el resto de temas muchas veces no se presta atención. Ujú. Yo pienso igual, yo pienso parecido. ¿Y, y qué herramientas, qué instrumentos tú crees que estén utilizando con mayor frecuencia para identificar esas razones? Bueno, ahí se tiene normalmente, cada organización monta su modelo de entrevista de salida, Ajá, pero generalmente están trabajando en ese formato. Es una entrevista de salida que tipifica en algunos casos de manera más objetiva, más cuantitativa, en otros más cualitativa, pero tipifica los motivos de esa salida, ¿no? Bien sea bueno, al final, el problema de estas entrevistas, si no se hacen de verdad de manera profesional, es que terminan diciendo siempre que es por motivos económicos, ¿no? Y camuflan mucho problemas de liderazgo, problemas de falta exacto. de desarrollo, de estancamiento de negocio. Pero sí, pero es una entrevista. Normalmente es entrevista de salida la herramienta. Dite una clave importante. En recursos humanos tenemos que ser muy cuidadosos. Si queremos mejorar la gestión, tenemos que ir a la causa raíz, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Ya la persona se va y a veces para no buscar ese problema y no tener después una mala referencia para tu trabajo, exactamente no dice que tiene problemas con los jefes. Problemas personales o problemas médicos o que consiguió un trabajo mejor o que el problema económico, que el salario no le alcanza. Entonces, si Recursos Humanos identifica
que es un problema de salario, porque se fue con la respuesta básica de la persona. Y después trata de mejorar el salario, y no es el salario, y es un problema de jefe, de liderazgo. Muchas veces problema de liderazgo, eso no me, a mí no me cabe duda. Yo fui profesional de recursos humanos y fui directivo de recursos humanos en medianas y grandes empresas. Y les aseguro que nosotros como directivos fallamos muchísimo con las personas. Fallamos muchísimo. Lamentable, pero es así. Y entonces es muy importante utilizar herramientas. Y la herramienta de la entrevista de salida o la encuesta de salida, o como quieran llamar, porque puede ser una entrevista, puede ser una encuesta. La encuesta es un poco más informal y puede, en algunas funciones, en otras no. Pero hay una herramienta que se llama encuesta de permanencia, que si se hace con bastante frecuencia, o incluso hasta las encuestas de clima si se hacen bien, o de pulso, como quieran llamar, pueden ir identificando patrones, cosas, elementos claves de por qué se quedan las personas. Y esas de las que por qué se quedan, esas son también las que hay que potenciar para que no se vayan después las personas. Entonces, yo en el grupo compartí 2 menús de preguntas que ustedes pueden utilizar para armar su entrevista o su encuesta, tanto de permanencia como de salida. Y después también pudiera compartir algunas encuestas de clima también, para que puedan armar también estas herramientas para que puedan identificar las razones. Porque si no identificamos bien las razones, todo lo demás que hagamos en tema de reducir la rotación del personal no nos va a servir de mucho, se los garantizo. Porque este que está aquí gastó balas, como decimos vulgarmente, en estrategias que eran por gusto al final, porque realmente no tapaban no, no mataban el dolor, no acababan con la causa raíz de los problemas. Y tropecé muchísimas veces, se lo digo honestamente, aprendí muchísimo, ¿no? Pero fue así. Eh, Trabajé en empresas que los rastreros, es decir, los que manejaban camiones por todas las carreteras de Cuba, se nos iban cantidad, se nos iban de las empresas. Y entonces después buscar un rastrero, cualquiera maneja, pero cualquiera no conoce, que no maneja bien las cargas, no conoce bien los clientes, no conoce bien las operaciones. Y eso nos trajo una cantidad de problemas porque no identificábamos bien las causas hasta que las encontramos y las pudimos atacar. Porque la mayoría se iban incluso aquí era contrario, aquí decían que se iban por el jefe. Y el jefe no era el que era malo. Fíjense para que ustedes vean qué contradicción. Y no era el jefe. Era que eran otros problemas. No quiero decir aquí, por ética. Pero es así. Ahí hay que identificarlo bien. Entonces, esto lo pueden utilizar para identificar bien las razones de la alta rotación que tengan. Primero miden la rotación. Una vez que la midan, saben si es alta o baja, si la comparan contra periodo anterior de su empresa. Y si hay una preocupación de verdad de sus directivos por la rotación, pues entonces empiezan a buscar las razones. Una vez que tengan todas las razones, que son muchísimas, ¿no? Aquí pudiéramos estar hablando largo y tendidamente sobre todas las razones. Pero bueno, ya Enrique dio algunas. Hablamos del tema económico, hablamos del tema del mal liderazgo. Hay muchísimas, hay muchísimas. A mí me gusta poner siempre esta diapo, ¿no? Un poco que resume en 6, no es mía la diapo, ¿no? De ahí dejé la fuente, ¿no? Pero la utilizo mucho en los cursos también. Miren estas 6, se las voy a leer, pero para que razonen solamente, para que interpreten después y se la dejen de tarea. Poco espacio para crecer, ¿sí? Pocas oportunidades de crecimiento. El mal liderazgo, esa es súper clave. Pésima cultura de trabajo, ni hablar. Falta de retos. Vas al trabajo a hacer lo mismo todos los días, no incluye a las personas en nuevos proyectos, no motiva. Poca paga, tema económico, el salario no alcanza, muy poco salario, nunca le suben el salario. Y el poco reconocimiento, que eso no cuesta dinero. Y el poco reconocimiento, esa es una de las claves donde en recursos humanos puedes trabajar muchísimo. Desarrollar sistemas de reconocimiento, programas de reconocimiento. Y les digo que eso da trigo, eso da resultado. Desde el simple apretón de mano por hacer un buen trabajo, ese que estaba gastado, gastado en las publicaciones, pero no se usa, hasta reconocimientos más formales, diplomas, otro tipo de reconocimientos públicos,
Los seres humanos somos emocionales y nos gusta que nos reconozcan el trabajo. Y sin embargo somos malísimos los jefes reconociendo el trabajo de las personas. Y por ahí se nos van. Y otro tipo de razones que ya se las comentaba también, que puede ser, estas son las más típicas, ¿no? Que también tienen que ver con las anteriores. Pero hay de todo, ¿ok? Que también les dejé en el grupo, les dejé un listado de, no sé si fueron como 70, creo, razones típicas o causas comunes de por qué la gente se va. Nos toca a nosotros de recursos humanos identificar cuáles son las que realmente son las que abundan, las que frecuentan en nuestras organizaciones para poder atacarlas y resolver, ¿no? Y buscar estrategias para mantener a la gente valiosa en tu organización. Que no se nos vaya. ¿Qué estamos haciendo entonces en nuestras organizaciones para reducir esos índices de rotación tan altos que existen? En tu experiencia, Enrique, qué tú has visto en España o en otras organizaciones donde tú hayas dado alguna consultoría o hayas trabajado como profesional, ¿no? Bueno, lo primero es identificarlo con el número exacto con el que estás teniendo la rotación Uh -huh. para saber qué hay, tener tu objetivo claro de mejora, porque si no, no vas a poder saber si estás avanzando o no. Y Perfecto. lo siguiente es identificar muy clara cuáles son las causas. Oye, pues mira, aquí no hay crecimiento profesional, las tecnologías no me llegan, el sector de las telecomunicaciones y las tecnológicas es muy dinámico. Bueno, pues ¿qué podemos hacer para tener gente puntera, que sean los que sirven? Ahora se recurre mucho al consejo asesor, ¿vale? Tener elementos externos que nos ayudan a servir de referentes dentro de una organización para personas que tienen el crecimiento ya más o menos taponado o que ya no ven más allá. Y luego todo lo que son las estrategias de trajes a medida, ¿no? Me interesa retener este perfil de puestos, pues vamos a dar aquí algo de complementariedad para mejorar la conciliación de la vida personal y laboral. Vamos a ser capaces de jugar con una jornada de teletrabajo. Vamos a dar programas de formación específicos y vamos a incentivar los variables que normalmente comprometen menos la estructura de costes fijos, ¿no? Ahí es donde se trabaja Sí. las limitaciones de rotación. Escucha a Patricia para que, bueno, Patricia y Rocío, que son las que están hoy con nosotros, pero bueno, sobre todo Patricia, que fue la que trajo el tema a colación y que le puede servir, ¿no? Toda esta experiencia de Enrique, ¿no? Y sí, pero fíjense, mira qué paradoja más linda, por lo menos la que yo siempre he chocado en las organizaciones donde he trabajado. Los primeros que te dicen que les preocupa la rotación del personal son las personas que hacen que la gente rote. No sé si a usted le ha Claro, pasado, a mí me ha pasado muchísimo, claro. a mí me ha pasado muchísimo. Las últimas empresas que yo trabajé ya como director de recursos humanos, eh, bueno, yo siempre tuve buenas relaciones con la mayoría de los directivos, ¿no? Pero en broma, que lo llamaba aparte y le decía, pero tú me vas a preguntar a mí por qué se te van a ir. Eso está bien que se lo pregunte, no sé, a una persona que venga nueva. Tú estás aquí conmigo todos los días, yo sé cómo tú trabajas, yo sé cómo tú actúas, yo sé cómo tú manejas un conflicto, yo sé cómo tú gritas y no gritas, yo sé cómo tú estimulas y cómo tú reconoces, yo lo sé. Yo no tengo que hacer ninguna encuesta, porque yo iba a las áreas. Cuando digo yo, era no Juan Carlos, era el equipo de recursos humanos, ¿no? No estoy hablando en nombre de mi equipo, de los equipos que dirigí, que siempre traté de eso, salir de las áreas, salir del área de recursos humanos, salir de ese confort, como se dice muchísimas veces, ya también una palabra gastada. Vamos a las áreas, a ver qué es lo que está pasando. Y entonces, ocurre muchísimo eso. Por favor, tú quieres, de verdad te preocupa la rotación de personal, pues vamos a empezar a cambiar por ti. Tienes que cambiar estos comportamientos, tienes que cambiar esta manera de ser. No por mí, por ti como persona, como jefe, si quieres mantener a tu persona valiosa. Porque nosotros de recursos humanos nos exigen que elaboremos programas de mejora para reducir esto, que ahorita hablaremos si nos da tiempo. Pero la cosa parte de ti, primordialmente. Entonces, eso es interesante, es muy interesante. Por lo menos a mí me ocurría bastante, con bastante frecuencia. Y me daba risa, pero bueno, ya después más serio, sí ayudaba a la empresa, por supuesto, porque para eso me pagaban, ¿no? Para resolver problemas, no para seguir creando problemas. Pero es interesante, es interesante.
Igual ocurre también, que es fuera del tema, pero igual ocurre, cuando las personas quieren, dicen, no, eh, ¿por qué se demora tanto recurso humano en contratar a una persona? Igualito. Y cuando usted desglosa los tiempos en todas las actividades, en todas las cosas que ocurren desde que tú pones la plaza en convocatoria hasta que cubre usted dice el mayor tiempo es en esto, en esto, en esto, en esto, que no es recurso humano. Entonces, ¿cuál es la moraleja? ¿Cuál es el mensaje que tú estás tratando de transmitir? Que sí, recursos humanos tenemos que buscar estrategias, tenemos que es decir, promover y buscar y, ¿cómo se dice? Identificar decenas de estrategias que funcionen y que reduzcan la rotación del personal. Pero tenemos que reunirnos con los ejecutivos, con los principales directivos, con los mandos medios, sobre todo con los mandos medios también, para identificar qué está fallando ahí que está fallando. Y de verdad nos va a servir también las entrevistas de salida, pero las entrevistas de salida ya es por morte. Por eso yo hablaba mucho del tema de las entrevistas y las encuestas de permanencia también. Utilícenlas, igual que las encuestas de clima. Entonces, como decía Enrique, hay muchísimas estrategias, muchísimas acciones, muchísimos consejos en la literatura, en la bibliografía que ustedes puedan consultar por internet o por libros, todo lo que ustedes puedan encontrar les va a servir. También yo les compartí en el grupo un listado de estrategias, de las más comunes que utilizan en el mundo, que se utilizan. Ustedes la pueden eh, estudiar y buscar e implementar la que más se le ajuste a su situación particular. Pero hay muchísimas cosas que no cuestan dinero. Y ese tema del reconocimiento es clave, se lo garantizo. Por lo menos como directivo de recursos humanos, implementé muchísimo el tema de reconocimiento y me dio muchísimos resultados. Se lo digo con honestidad. Otras cosas no me funcionaron y tuve que ir cambiando en el tiempo. Pero esa me funcionó muchísimo. Porque las personas estamos ávidos, estamos deseosos de que nos reconozcan el trabajo. Y si es en público, mucho más. Y si después compartes, puedes hacer muchísimas cosas. Y si después compartes cualquier éxito, cualquier cosa con tu equipo frente a otros, muchísimo, los comprometes más. Y no se te van. Dan la vida por ti, es decir, en el buen sentido de la palabra, y por la empresa. Lo que hay que hacer un grupo de cosas también, porque hay cosas económicas porque todo no puede ser idealismo, ¿no? Hay cosas materiales también que hacen falta. Porque tienen familia, tenemos familia y tenemos que vivir. Pero hay muchísimas cosas que pueden hacer. Y aquí hay muchísimos consejos que se lo pueden llevar, lo pueden ajustar, lo pueden adaptar. Más todo lo que le entregué y más todo lo que puedan leer en internet o en cualquier libro, en cualquier bibliografía que utilice. ¿Ok? Entonces, eh, ya tienen cómo identificar las causas y primero entendieron qué cosa es la rotación, cómo calcularla, las causas y bueno, ahora estas son las estrategias que pueden utilizar. ¿Qué las pueden? Bueno, después veremos el programa. Que todas estas estrategias las van a conformar y las van a agrupar en un programa que le pueden llamar programa de mejora o programa para reducir la rotación del personal o pueden llamarle, que a mí me gusta más, programa para incrementar la retención del personal. Pero bueno, no vamos a hablar, no quiero confundirlos ahora. Porque incluso la retención se calcula de una manera, se calcula de otra, y no quiero confundir. Pero tiene que ver. Que la persona no se te vaya, la está reteniendo. Eh, Esto es muy importante. Después vamos a hablar rapidito ahí después de los programas, cómo conformar un programa de esto de mejora. Ahora, hay algo importantísimo. Las empresas realmente están midiendo el costo de rotación de personal. Lo están midiendo, cómo lo están calculando. Porque ya decíamos que generaba costos. Solamente en Estados Unidos en el año 2020, miren todo el costo que generó. Superó los 630 billones de dólares. El costo de rotación de personal. Claro, en toda la economía, que como saben, la economía de Estados Unidos, bueno, por supuesto, es 25% de la economía del mundo, ¿no? Pero esto lo podemos calcular en nuestras empresas. Y entonces ya el lenguaje es diferente. Fíjense,
Cuando nosotros de recursos humanos, y esto le sirve para cualquier tema en recursos humanos, para cualquier área, para cualquier estrategia de recursos humanos, no es lo mismo decirle a tus directivos, los que toman decisiones, miren, hay un problema de rotación del personal. Estos son los números, las tasas de rotación son estas, la rotación crítica voluntaria es esta, la rotación en las áreas, en esta área es la más crítica, es la más alta. Te está diciendo algo, lo estás poniendo en contexto, lo estás poniendo en el lugar, diciéndole cómo está la situación actual. Estas son las causas, estas son las estrategias que proponemos. La mayoría se queda ahí, la gran mayoría de recursos humanos se queda ahí y tienen que ir un poquito más allá si quieren que nos hagan caso, si quieren que esas personas se inmiscuyan, se involucren en la decisión final y en la mejora. Primero que todo, tienen que medir el costo. Se los aconsejo. Empiecen a medir el costo de rotación de personal. No el costo de toda la rotación, como decía Enrique. Vamos a entonces, y le decía también yo, la gestión de personas se gana. Ahí el chat ese está encendido, hay como 10 preguntas, y yo no le he hecho caso al chat. Qué pena. Bueno, nada. Después veremos al final ahí si puedo contestar algo de chat. Les decía, ustedes pueden medir el costo de la rotación del personal, pero no es, la pueden calcular de todo, pero eso es un trabajo engorroso. Calculen el costo de la rotación de ese personal clave que se les fue. ¿Por qué? Porque ese personal clave casi siempre va a estar asociado a dinero en su puesto de trabajo. O genera dinero, o vende, o genera producciones que generan dinero. Y entonces es más fácil calcular los costos de, de rotación de esos puestos críticos. ¿Ok? Y como les decía, les voy a dar, les voy a dar una herramienta en Excel, después se lo voy a, en el paquete, cuando comparta toda cuando comparta esta grabación, esta sesión, también le voy a compartir algunas herramientas y una de las herramientas que le voy a compartir va a ser cómo medir el costo a través de una herramienta simple, pero poderosa, que ustedes la pueden adaptar, la pueden implementar de manera muy rápida en su organización. No se la voy a explicar aquí porque no hay tiempo para esto, ¿no? Pero básicamente lo más importante es que ustedes rastreen todos los datos de entrada que le hacen falta para calcular el costo. Pueden calcular el costo total de la rotación del personal clave, e incluso después pueden calcular un costo medio, por supuesto, dividiendo entre las personas que se le fueron. Pero es muy importante y muy interesante porque ya, fíjense, volvemos atrás. Cuando usted va a presentar su caso de estudio, usted le dice, la rotación está altísima, hay un 40% de rotación del personal, en los vendedores o en el puesto de un proceso industrial X. Estas son las causas de por qué se nos van las personas, estas son las estrategias o las acciones que podemos acometer para reducir esa rotación. Este es el costo que está trayendo que el 40% de los vendedores se nos vaya. Este es el costo. Ya las personas empiezan a mirar diferente. Los que toman decisiones saben. Y ustedes tienen que saber también ya que el lenguaje de los negocios es dinero. Si nosotros no presentamos, por mucho que nos desgastemos en recursos humanos, en reportes, si no asociamos las cosas al dinero, no nos van a prestar atención. Se los garantizo. Se los garantizo. Por lo tanto, empiecen midiendo el costo. Después les voy a decir otra cosa más interesante que tienen que medir y más importante incluso. Pero empiecen midiendo el costo y prueben el año anterior, en qué puesto crítico se le fue donde hubo mayor rotación. Y utilizando la fórmula de cálculo, que también las tienen ahí en el documento en Excel, pueden calcular el costo. Después, si tienen dudas, después podemos interactuar por el grupo, sin problema ninguno. Porque puede ser que tengan dudas qué significa, no sé, la reducción temporal del costo de mano de obra. Ese es un indicador que va a restar, no va a sumar en los costos.
Porque si se te va la persona, no está gastando salario por esa persona en ese momento. Entonces, eso lo puedo explicar después con más detalle. Eh, Costo por caída de productividad, ¿qué es esto? Bueno, en el documento en Excel está explicado, ¿no? Pero después podemos debatirlo también en el grupo, sin problema ninguno. Les digo que esta fórmula no la inventé yo, por supuesto, yo no soy un inventor de estas cosas. Yo traté de buscar la mejor fuente. Incluso lo debatí con un consultor de Deloitte, porque también me tenía mis dudas y él me las aclaró, ¿no? El consultor se llama Roberto Estrada, seguro que ustedes lo han visto que ya no es consultor, ahora tiene su propio negocio. Es ecuatoriano incluso, es hispano, muy inteligente. Y tuvimos un debate muy bueno sobre este tema. Y yo le dije, mira, yo a partir de una lectura de un documento tuyo, de un artículo tuyo, me interesó muchísimo. Tú tienes experiencia de verdad, tú estás aplicando esto. Porque a mí me llama la atención, por ejemplo, a mí me llama la atención que ahí no está el costo salarial de la persona que entra. No está. Cuando ustedes ven el costo de la rotación, no está el costo salario. Y él me explicaba, no, porque se supone que el costo salarial del que se va y el que entra es más o menos parecido. Eso es lo que me explicaba él. A mí no me convenció muchísimo eso, pero lo entendí. No me convenció, pero lo entendí. Por eso le digo, esta herramienta ustedes la pueden después mejorar si quieren, pero la pueden utilizar. Si tienen alguna duda, la podemos evacuar en el grupo, sin problema ninguno. Entonces, ahora, ya tienen el costo. Supongan que ya calcularon el costo de la rotación y le dijeron, miren, hay que atacar este problema porque esto le está costando a la empresa $100,000. Hay que atacar, hay que atacar. ¿Qué hacen? ¿Qué debemos hacer desde recursos humanos para elaborar, ¿no? Para presentar esos famosos programas para reducir la rotación del personal o para incrementar la retención del personal? En tu experiencia, Enrique, ¿qué tú has visto en otras organizaciones? ¿Tú has visto programas de verdad específicos, potentes, que muevan a la acción, que la gente se involucre, que los tomadores de decisiones se involucren? Porque esto tiene que ver mucho con la 10, ¿no? Pero, sí, Tiene dime. mucho que ver con, sí, no, aquí tienes proyectos. Normalmente lo que se hace es lanzar proyectos. Pues, ¿qué te digo Exacto. yo? Ajá, Horizonte 2030 es uno de los proyectos que me suena ahora, ¿no? Proyecto Trevor, proyectos donde dirigido a ese público empiezas a implementar medidas y empiezas a ver esa reducción cuánto da. De hecho, aquí en consultoría hay algún proyecto en el que nosotros recordamos que había un director que nos medía y decía, oye, por cada euro invertido con vosotros hemos ahorrado 4 euros o hemos tenido 5 euros de retorno, ¿no? Y es básicamente de retención de puestos críticos, sobre todo por el impacto que te produce de repente, porque se te vaya un director de una tecnológica, una persona que lleva un producto de los que más está tirando, y eso sí tiene, cuando el costo está bien imputado, el invertir o el tener programas específicos ayuda mucho a ver cómo se minora, ¿no? el problema de la rotación. perfecto. Y has hablado de dos temas importantes. El tema de ROI. A mí me encanta el tema de ROI. Me encanta el tema de ROI. Mm. Y les hablaré ahora de eso. Les hablaré ahora de eso. Es decir, y le puede servir para cualquier programa de mejora en recursos humanos. No solo para la rotación, que es el tema de hoy. Pero Enrique ha dado en la clave, ¿no? Eh, Llegar a decirle a tus jefes, a los tomadores de decisiones en tu organización, miren, aquí tienen este programa para reducir la rotación del personal, que ahora veremos los elementos fundamentales de un programa, para que lo tengan. Todo el mundo sabe esto, ¿no? Pero bueno, un poco para refrescar. Vamos a ponérselo ya, para que lo vean ya. Un programa normalmente lo que trae es esto, más o menos. Ahora le pueden adicionar cosas. Y aquí no está lo fundamental. Que Enrique lo habló y lo voy a comentar después. Usted puede poner ahí y puede llegar a identificar las acciones o las estrategias para reducir los centimos con varios métodos, ¿no? La tormenta idea clásica esta en tu área de recursos humanos o involucrar a los tomadores de decisiones también, ¿no? En estas cosas, ¿no? Mientras más participación tú le das a las personas, eh, más se comprometen después con la ejecución, ¿no? O incluso con la aprobación de presupuesto. Pues nada, en la columna izquierda pones todas las acciones, todas las iniciativas de mejora que tú vas
a implementar como organización para lograr que se reduzca la rotación del personal. ¿Por qué? Porque dijiste que la rotación está en un 40 y te propusiste un 40% y te propusiste para el 2025 reducirlo a la mitad. Es decir, por poner un ejemplo, lo ideal sería reducirlo más todavía, ¿no? Pero bueno, pues vamos a reducirlo a la mitad. De un 40 llevarlo a un 20. Das por hecho de que se te va a ir un 20, pero va a estar mejor el resultado que tú esperas con el que tenías. Porque esto de reducción cero, de rotación cero, no creo que exista. Por lo menos en organizaciones medianas y grandes creo que no existe. Es como el ausentismo, es muy difícil que sea cero. O como la accidentabilidad en empresas complicadas. Llevarlo a cero al siguiente cuando tú tienes 40 accidentes en un año es muy complicado. Entonces hay que ser objetivo a la hora de trazarse esas metas. Pero eso es importante. Tengo la referencia. Un 40% era la rotación. Mi objetivo va a ser reducirlo al 50%. Es decir, llevarlo al 20%. Correcto. ¿Qué hay que hacer? Bueno, estas son todas las iniciativas de mejora que nosotros estamos proponiendo desde recursos humanos y que ya están validadas con la mayoría de los tomadores de decisiones. Pero este es el presupuesto que lleva cada una de las acciones. Hay algunas acciones que no cuestan dinero, otras sí van a costar dinero. Y entonces, ¿quién va a ser el responsable de cada acción? ¿Quiénes son los que participan? ¿Cuándo empieza cada acción? ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo empieza el programa? ¿Cuándo se termina? Porque pueden haber, como son programas estratégicos, ya no son programitas son programas estratégicos, van a movilizar recursos, van a movilizar personas, grande cantidad de personas. Por lo tanto, hay que tener bien claro cuándo comienza el programa y cuándo termina. ¿Por qué? Porque cuando se termine, a lo mejor tú le das continuidad, pero cuando se termine ese programa, tú dices, bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Analiza cuáles fueron los resultados de ese programa? Pero ante llegar a la conclusión del programa, hay una cosa muy importante que se llama retorno de la inversión esperada. ¿Sí? ¿Cuál es el retorno de la inversión que tú esperas? Porque tú le vas a pedir un presupuesto a tus tomadores de decisiones. Tú le vas a decir, oye, apruébame $200,000 para reducir la rotación. Te van a decir, tú estás loco, ¿de dónde tú saliste? ¿De dónde tú saliste? $200,000 para reducir la rotación. ¿Qué beneficio trae eso de vuelta? Entonces, de recursos humanos tenemos que empezar a medir el ROI esperado. Y el ROI esperado y el ROI real se calculan de la misma manera. Lo que pasa es que los indicadores que tú vas a manejar, por supuesto, son diferentes, ¿no? Y el ROI es una fórmula universal. ¿Ok? Beneficio menos costo entre costo por 100. El problema de recursos humanos ni siquiera es el costo, porque el costo está aquí. ¿Cuánto nos cuesta cada actividad? Cada acción o cada... El problema está en los beneficios. Entonces el recurso humano pasa mucho trabajo. Yo también pasé muchísimo trabajo. No lo niego. Y a veces me iba muy superficial. Yo le decía, no, es que eso es importante porque es importante. Sí, pero no convenzo a nadie. Es importante porque ¿cuál es el beneficio que va a traer? Un programa de reducción de rotación de personal, si usted dice que era de un 40%, que se le estaban yendo, digamos, 10 vendedores en el año, y ahora usted, en vez de 10 vendedores, está diciendo que este programa va a lograr reducir los 50%, que solamente con el programa se le van a ir 5. Es decir, que va a mantener a 5 personas. ¿Qué impacto puede tener eso en la organización? Es decir, lograr mantener 5 personas. Es decir, reducirlo en 5 personas. ¿Qué impacto va a tener en las ventas? ¿Qué impacto va a tener en la reducción de costos para la empresa? ¿En la rentabilidad? ¿Me entiendes? Y después esos números, llevarlo a números. Yo les aseguro, tengo cursos para medir retorno de la inversión en cualquier programa de recursos humanos. E incluso tengo un programa, disculpe, imparto un curso que si lo desean más adelante, no hay problema. Saben los beneficios que tiene estar en el grupo. Mínimo un 50% de descuento. Pero bueno, más que eso, para los que nos estén viendo, tenemos cursos en nuestra organización para que toca todo el tema de la reducción de la rotación del personal. Desde que todo lo que hemos visto aquí ahora, con más profundidad. Pero también para calcular costo, con casos de estudio, para calcular ROI esperado, para calcular ROI real, para calcular costo-beneficio, para calcular en cuántos meses se recupera la inversión de este programa. Todo esto lo podemos ver en un curso más específico, por supuesto, no lo vamos a mover. Pero lo que quiero es moverlo a la reflexión.
no hacemos nada con presentar un programa que no tenga costo, que no tenga retorno y que después se termine el programa y que solamente le digamos se cumplió con esto, se cumplió con esto y no se cumplió con esto. No, no, se cumplió con esto, no se cumplió con esto. Este fue el impacto, porque una cosa es impacto y otra cosa es beneficio asociado al programa. Porque usted hace un programa con 40 acciones y puede reducir la rotación del personal, pero pueden haber influido otras variables en la reducción de esa rotación del personal. ¿Ok? Que ajenas a eso. Hay muchísimas cosas que les puedo explicar, pero que no es ahora, no me va a dar el tiempo suficiente. Lo que quiero explicarles es que es muy importante que tengan en cuenta el ROI, el retorno a la inversión de este programa. Que sepan calcular los beneficios que ustedes esperan con este programa, los costos esperados, que son los costos planificados, y va a sustituir. Y entonces le puedan decir, sí, vamos a invertir $200,000. Es decir, nos va a costar $200,000, pero por cada dólar que invirtamos en programa de rotación de personal, le va a traer un retorno a la empresa de unos 50 o de $2 o de $3. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno, por supuesto tendrán que sentarse con finanzas, eso les aconsejo, ¿no? Para que empiecen a ganar experiencia a la hora de hacer estos cálculos. Pero yo los puedo ayudar, honestamente, los puedo ayudar. Ah, que no es muy exacto el cálculo, correcto, nada es exacto. En temas de recursos humanos hay muchas cosas que no son exactas, pero es mejor acercarse por aproximación que tenerlo en blanco. Sí, se los digo porque una de las personas que más domina el tema de ROI en el mundo es Philips hoy. Y cada vez que hablamos de ROI en recursos humanos, nos viene a la mente el ROI en capacitación. ¿Y a qué nos viene a la mente? Nos viene Kirkpatrick, un modelo del año 50, que se usa todavía, pero se queda cojo, porque no calcula ROI. Calcula impacto, el antes y el después, pero eso no lo traduce después en dinero. Y Philips vino y trae una metodología para calcular el ROI y la capacitación. Y yo lo que les traigo a ustedes es calcular el ROI en cualquier programa de mejora en recursos humanos, no solo de capacitación, de ausentismo, de rotación del personal, de mejora en el liderazgo, de lo que sea, de en reclutamiento y selección del personal, en lo que sea. Se los puedo mostrar después, los puedo ayudar. ¿Ok? Todo tampoco. Hay cosas que los voy a dar gratis, sin problema ninguno. No me es trabajo darlo gratis. Hay otras cosas que por la complejidad y por el tiempo sí tendrán que ser de pago. Pero lo importante es eso. Programa de mejora, no se queden solamente con las estrategias, con las acciones. Presupuesto, retorno de la inversión. ¿Por qué? Porque es la única manera, pienso yo, no la única, una de las maneras en que tus ejecutivos y directivos, primero te van a aprobar el programa y segundo, se van a involucrar de verdad, tanto en la ejecución como en el apoyo a recursos humanos, porque siempre estamos pidiendo apoyo. Yo era uno de los que más pedía apoyo. No, yo no hago. Mi equipo de recursos humanos no logra esto porque esta gente no me apoya. Sí, pero esta gente no te apoya porque tú no eres capaz de lograr ese apoyo. Yo mismo no era capaz de buscar ese apoyo y de lograrlo. Hay que delimitar. Entonces, Enrique, para redondear, ya este tema de la rotación, ¿qué tú crees que le faltaría a recursos humanos para precisamente, aunque ya lo hemos hablado, ¿no? Pero para redondearlo, para resumirlo, para que sus ejecutivos, sus directivos, sus principales directivos, le aprueben todo lo que se propongan para reducir la rotación, que es un flagelo, todo el mundo sabe que es importante, y para que también ellos se involucren, participen más y apoyen más cualquier iniciativa de recursos humanos. ¿Qué tú crees de tu experiencia personal, práctica? Sin duda hay que hacer que recursos humanos hable el lenguaje de la dirección, lo convierta en datos. Perfecto. En el momento que estás hablando en datos, estás diciendo vamos a invertir tanto, e intentamos conseguir cuánto y cuánto hemos conseguido, todo el mundo se entiende. No hay ningún problema. Y si no estás hablando del problema de la rotación y estás teniendo dolores de barriga y la gente dice, oye, ¿a mí qué me cuentas? Así mismo, has dado el clavo, así mismo, así mismo, así mismo. Así mismo. Eh, Les digo, yo tuve la grandísima oportunidad de trabajar siempre en empresas bastante buenas.
para ser honesto. Pero no siempre me salieron bien las cosas. Aprendí muchísimo de grandes personas. Y trabajé en equipos de recursos humanos donde recursos humanos no era valorado. Y no era valorado precisamente por esto. Pero trabajé en equipos de recursos humanos donde sí fuimos valorados. A tal extremo, se los digo y todavía me erizo con tremenda honestidad también, se los digo, donde un gran director que tuve, una gran empresa de alimentos en Cuba, puso a su izquierda a la directora de Finanzas y Contabilidad, de Contabilidad y Finanzas, y a la derecha a nosotros los de Recursos Humanos. Y después los directores de operaciones, es decir, de las unidades de negocio. Increíble, increíble. Pero no era porque Juan Carlos fuera inteligente, ni porque, no, 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 no. Era porque se dio cuenta de que Recursos Humanos lo estaba ayudando a él a ser mejor director, estaba ayudando a todos los directivos a ser mejores directivos. Pero cada vez que traíamos una decisión, la traíamos, o tratábamos, no siempre, tratábamos de que ese lenguaje de dinero estuviera respaldando cada decisión. Y cogí cocotazo, me dieron cocotazo por miles de cosas que me salieron mal, pero siempre tratamos de hacer eso. Se lo garantizo, esa es la manera más fácil, más directa, más rápida de que Recursos Humanos gane prestigio, gane todo el apoyo que siempre estamos exigiendo, que siempre estamos exigiendo. No lo digo por vanagloria, lo digo, de verdad lo digo porque, porque me impactó esa actitud de ese directivo, que hoy es un gran amigo mío, y es hasta asesor por allá en el país. Ahora, yo diría, Enrique, con tu permiso, y primero contar con un programa de mejora, porque si ya hemos tocado todo el tema de rotación, ya todo el mundo entiende qué es rotación, vamos a buscar un programa de mejora para reducir la rotación o para incrementar la retención, que es lo mismo. Mostrar el ROI esperado y el ROI ya real de ese programa de mejora y evaluar y darle seguimiento a ese programa de reducción de rotación del personal. Porque sí, porque al final tú tienes que evaluar. Sí, tu objetivo era reducir la rotación de un 40 a un 20 o de un 40 a un 10. Pero después tú tienes que evaluar si de verdad lo lograste y qué te falló, qué no te falló, qué puedes replicar en el futuro, qué puedes decir, no, esto no lo voy a hacer más. Estas son cosas, hay muchísimas cosas, más cosas que se pueden hacer. Pero esto, más todo lo que dijo Enrique, creo que redondea eh, el sentido, ¿no? De la sesión de hoy. Enrique, no sé, ¿qué quedaría? Porque acuérdate que estamos trabajando con una hora tanto, una hora y tanto. No, No sé ya, si... ya por no alargarnos, porque además yo creo que ya estamos un poco fuera. Para mí, darte las gracias, como siempre, Juan. Ajá, Las gracias por la oportunidad de participar y a la gente que nos ha acompañado y que luego nos vea. Y la verdad es que creo que las conclusiones que se han sacado son muy concretas, muy específicas. Mi enhorabuena, como siempre, por la precisión y la concreción, Juan. sí, sí, sí. Me encanta. Esa parte tuya me parece muy objetiva y muy necesaria en el área. Está bien. Muchísimas gracias, Enrique, primero por tu participación, por todo lo que apuntaste acá, que todos aprendemos. Aunque tengamos unos más años que otros, todos aprendemos todos los días. Yo soy de ese criterio, Siempre. siempre. Gracias a Rocío, a Patricia, a María Elena Zúñiga también que se incorporó. No sé si alguna de ustedes quiere hacer alguna pregunta final. Con gusto la contestamos. Aunque Enrique tenga que irse, no importa, yo me quedo acá, no hay problema ninguno. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren preguntar algo, Rocío, Patricia, María Elena? Sin pena. Juan, Dígame. Dime, Rocío. ¿cuál crees tú que es un promedio aceptable en promedio de rotación de personal? ¿Un 10%? Bueno, es una pregunta pero ¿en qué sector? Yo te voy a Eh, hacer preguntas para que tú mismo te respondas. ¿En qué sector? ¿En qué industria? bueno, de forma general, digamos, ¿no? Ya, de forma general. Bueno, yo te decía que no hay un número mágico, eso no existe. Los números mágicos no existen. Yo soy del criterio, yo soy del criterio que primero que todo nosotros tenemos que empezar a medir rotación y tener una historia, tener un historial. Y el número que es bueno para ti en tu empresa no necesariamente tiene que ser bueno para otros. A ver, esta no es la típica respuesta del consultor de que, bueno, depende, no. Te estoy hablando con la realidad, con la que he vivido, con la que he vivido.
Yo trabajé en sector pesquero, por ejemplo en Cuba, donde la rotación era de un 20% y era aceptable. Trabajé en la industria alimenticia, donde un 30% era aceptable. Trabajé en el petróleo, donde un 8% era aceptable. Trabajé en la azucarera, donde un 5% ya era un desastre en algunas actividades de la industria, porque paraliza un central. ¿Me entiendes? Mi consejo personal es que no hay un número mágico. El número mágico lo dice la historia de tu organización. Ah, puedes buscar, sí, está en el entorno del 8 y el 10. Tú vas a la bibliografía universal y te dice entre un 7, un 10, entre un 7, un 12, por ahí. Pudiera ser un patrón. Pero yo te aconsejo que no te cases con ese patrón. Identifica tu historia, compárate a lo interno, mejora siempre con tus números, con tus datos. Y si tienes alguna referencia de esos mismos números de tu sector o tu industria, pues felicidades. Porque tú no te vas a, uno se puede comparar con los mejores. A mí siempre me encanta compararme con los mejores. Para eso es el benchmarking. Pero ¿para qué te vas a comparar con Amazon? ¿O para qué te vas a comparar con Google? ¿O para qué te vas a comparar con otras empresas que tienen más recursos o que tienen otro tipo de situación? ¿Me entiendes, Rosy? Eso es lo que te puedo contestar. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por preguntar y por estar. ¿Alguna otra pregunta, Patricia, María Elena? Sin pena, yo tengo tiempo. Ya nuestro amigo Enrique se fue porque yo sé que también está con su tiempo. Hola, buenos días a todos. Sí, sí, María. Sí, más que una pregunta, digamos, es como nosotros a veces desde las organizaciones, le digo por experiencia en algunas que trabajé, cuando hablamos todo el tema de rotación y les ponen a las áreas un índice de o una meta de rotación, empiezan a cometer el error de que entonces no despiden a nadie, ¿verdad? Entonces prefieren dejarse en el personal con tal de que no se afecte su índice de rotación y no verse feo en la foto, por decirlo así, ¿verdad? Como lo decimos aquí. Entonces, es esa parte, ¿verdad? ¿Cómo hacerle entender a los altos mandos? Porque inclusive a veces desde recursos humanos, porque a veces desde recursos humanos miden a los ejecutivos, ¿verdad? Es cómo hacerles entender que no por salir mal en un tema de rotación hay otras medidas más valiosas y más estratégicas que mantener personal que no debería de estar en la organización. Es interesante esa pregunta, María Elena. Sí, estás hablando ya de la rotación esa deseada, que a veces las empresas eh, se proponen, ¿no? Es- Reducir ujú. y a veces, pero todo tiene que ver, recuerden que la gestión de recursos humanos es un sistema y a veces nosotros en recursos humanos, no quiero decir que sea tu caso, en el mío propio, he cometido el error de ver las cosas de manera aislada y a veces eh, lo que hacemos, en este caso mismo de rotación del personal, a lo mejor es contradictorio con el sistema de retribución, o es contradictorio con el sistema de evaluación, o es contradictorio con el sistema de reconocimiento. Y entonces todo es un sistema. Si la política de la empresa es reducir la rotación del personal, todo el mundo debería alinearse a eso. Si la política de la empresa es incrementar la rotación deseada, pues todo el mundo tiene que alinearse a eso. Y si no se cumple con eso, pues entonces tiene que haber algún tipo de penalización de algo, ¿no? No sé si me explico. Total, Lo que no puede haber es que los jefes hagan lo que ellos entiendan. Porque para cuidar su puesto, ¿no? Al contrario, lo que tiene que haber una política coherente. Coherente. Fíjense, en mi caso particular, yo nunca trabajé, es decir, nunca trabajamos con incrementar la rotación, ¿no? El que se fue, se fue. Si era valioso, es un problema para nosotros y tenemos que atacar la causa y mejorar. Pero el que se fue y pensábamos que era un problema, que era tóxico, que no sé qué, que era deseable, pues bien, pero no nos proponíamos como objetivo. Pero hay empresas que, como bien tú dices, sí se lo proponen. Entonces, yo lo que creo que tiene que haber una coherencia política. Si la dirección de la empresa busca reducir, vuelvo y repito, reducir la rotación, todas las áreas que tengan problemas con la rotación del personal
tiene que entrar por ahí, tienen que buscar medidas para reducir la rotación. Pero si la política de la empresa es incrementar la rotación, es decir, lograr que las personas que ellos quieran que se vayan, pues hay que atenerse a esa política. No sé si te respondo, Marilena, pero, porque es que no he visto en ese caso, ¿no? No, sí, totalmente. E inclusive yo creo que mucho también está, y ahora ustedes lo decían, en la labor de nosotros como gestores o profesionales de recursos humanos, Sí, cómo realmente ver los números y la parte del análisis de datos como un aliado nuestro, ¿verdad? Y sí, poder llegar y sentarnos con los ejecutivos y decirle, esas son, digamos, y no solo para la rotación, creo que usted lo decía para cualquiera de los procesos de recursos humanos, ¿verdad? esa es la ¿Cómo buena. llegar y decirles, si inviertes en esto es lo que vamos a ganar, ¿verdad? Como lo decimos, yo les saludo desde Costa Rica. Vale, Entonces es como decirles, pero hay muchos colegas que hoy día se les da miedo la parte esa, de sentarse, analizar los números, llegar con un presupuesto, sentarse y entender el idioma de las áreas. Y entonces esto va de la mano, como usted dice, todos los subprocesos van de la mano. O sea, si yo corrijo la rotación, la corrijo con otros, con capacitación, con planes de beneficios, con clima, con compensación, etcétera, con otros, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es uno, y ustedes lo decían ahora clarísimo, uno de los grandes retos de nosotros como profesionales de recursos humanos es eso, creérnosla y saber que nosotros podemos analizar datos y podemos ser un área estratégica súper. donde podemos llegar a donde los altos ejecutivos y decirles, aquí estoy, no solamente para cosas paliativas, por decirle alguna palabra, o cosas reactivas, sino podemos ser proactivos. Y qué mejor que hoy día los números, ¿verdad? Seguro, seguro, Marilena, ha redondeado muy bien el mensaje final de la sesión esta del propósito fundamental, ¿no? Si somos VIP, ¿somos VIP recursos humanos o no? Estamos en el grupo de VIP recursos humanos, tenemos que creernos que somos importantes. Pero para creernos que somos importantes no es solo creerse, es también tener un basamento Demostrar. detrás. Y no tener miedo a equivocarnos. Eh, Miren, porque yo tengo muchos colegas que no son ingenieros, que son licenciados, trabajaron en educación. eh, no importa. La matemática que tenemos que saber es la matemática básica, es dividir A entre B y multiplicar por 100 o restar A menos B. Se los garantizo, aquí no es logaritmo ni es, no es nada de eso. Eso está para los analistas, super analistas, otro tipo. Nosotros necesitamos un análisis básico. Tenemos que manejar datos básicos. No tengan miedo, acérquense al área de finanzas. Cuando ellos vean que ustedes están pidiendo ayuda, ellos se van a sentir más importantes y te van a explicar. Yo cuando empecé a trabajar en recursos humanos no entendía qué cosa es un balance económico. Y resulta después que para cerrar un balance económico había que contar con recursos humanos para que los números, para poder pagar bien, para poderle pagar a los empleados. Se lo digo honestamente. Es así. Hay una frase, vamos a ver si la puedo parafrasear, de un filósofo alemán. Eh, Todo es difícil hasta que se hace fácil. Entonces, eso es así, es así. Yo aprendí a manejar aquí por obligación. Yo no manejaba en Cuba y tuve que manejar aquí y tenía tremendo miedo a manejar. Es así. No se puede tener miedo a los números, los datos. Se lo digo, el camino más corto para ganar prestigio, credibilidad, que confíen en nosotros con los ojos así, con los ojos cerrados, es mostrando números para todo lo que hagamos. Empecemos a medir, no tengamos miedo. Nos vamos a equivocar, sí, no importa. Pero es preferible dar un número más o menos aproximado que no dar ninguno. Se lo digo. No tengan miedo. Es un buen punto, María Elena. Gracias por tu participación y por tu aporte. Patricia, ¿tienes algo que decirnos para, si no, ya dar por terminada la sesión de hoy? Si quieres, te doy el beneficio de resumen final. Si estás conectada, no sé si estás por ahí. Y Juan, buenos días a todos, buenos días a los que están conectados. Gracias, ¿verdad?, por hacer bueno, de esta reunión súper importante. En el caso, Juan, yo colocaba mi dato, ¿verdad?, que habían sido 327 personas contratadas y 232 salidas.
Dentro de esas habían ido puestos críticos, que es en el sector automotriz. Entonces, en el área de ventas nosotros tenemos nuestra población, ¿verdad? Que son prácticamente como 147. Entonces, sí hemos tenido en el tema de rotación de personal en el área de ventas, que es la más crítica, ¿verdad? Así como usted dice, por ejemplo, si una persona vende 25.000, $30.000 al mes, estamos perdiendo $250.000 al año, ¿ve? Entonces, recuperar a esa persona es lo que nos está, digamos, generando la pérdida, ¿verdad? Generar el tema de la venta perdida, pero yo creo que el miedo o el miedo es el desconocimiento que tenemos muchas veces con las métricas. Es correcto, claro. Es eso mismo. Yo tenía miedo a manejar porque no sabía manejar. Y en los teóricos cogía 150 puntos. De 100 cogía 150 los teóricos. Sí, teórico. Pero manejar no es teórico, manejar es como un timón. Y entonces, hasta que no cogí el timón y el de al lado me fue guiando, me fue guiando, me fue guiando, y ya supe que cabía en la senda, porque para mí, cuando me sentaba en el timón, yo no cabía en la senda. Y igual ocurre con esto. Cuando empiezas a medir, que se te hace el hábito, y después vas a incorporar nuevas métricas, y cada vez más, y vas a ir al detalle. Hay que aprender, no tengan miedo. Yo estoy en el grupo y voy a compartir todo lo que tenga. De manera gratis, les decía, lo que se pueda compartir gratis. Pero no tengan miedo tampoco a invertir 10, 15, $20 o $50 en su formación. Ustedes mismos lo van a agradecer. Yo para hacer un curso tuve que comprar un software en $250. Y decía, ay, mi madre, ¿cómo yo busco el retorno de esos $250? Fácil. El primer curso ya le saqué el costo. Y me parecía una inmensidad. Acababa de llegar a este país, $250 si uno ganaba eso. Pues no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Lo que hay es que aprender y todo lo que se aprenda, poquito a poquito, implementarlo. Implementarlo. Porque implementando es cuando uno aprende, ¿verdad? Porque yo te puedo explicar ahora 40 cosas. Pero si esas 40 cosas no implementas nada, o yo o cualquiera, ¿no? O algo que tú leas. No tengan miedo, se lo garantizo, no tengan miedo. Las matemáticas aquí son básicas, básicas, súper básicas. Lo que hay que tener bien claro, ¿qué quiero? ¿Cómo lo mido? ¿Dónde busco el dato que sea confiable? Porque si no, entonces lo que estoy midiendo no sirve. ¿Cómo lo mejoro? Y empiezo a medir ROI, retorno a la inversión. Yo les puedo explicar eso. No tengan problema con eso, no tengan miedo con eso. En el grupo lo podemos ir viendo individual, lo podemos ir viendo como quiera. Yo puedo ayudarlo, puedo hacerle consultorías gratis, un poco gratis, es decir, el alcance más o menos medio, si es un alcance grande, bueno, nos ajustamos, tampoco son precios económicos, tampoco van a ser precios astronómicos. No tengan miedo. A veces es bueno encontrar un mentor. Yo, por suerte, encontré algunos en mi camino, en lo profesional y en lo personal. Así que no tengan miedo, Patricia, María Elena y el resto, y Rocío y Enrique, y todas las personas que nos estén viendo. El mensaje es este: hay que prepararse mejor. Cuanto más preparado tú estés, más confianza vas a tener en lo que haces, pero más confianza van a tener en ti los que toman decisiones, y más creíble vas a ser, mejor profesional. Se los garantizo. El camino recto, dice que él dice que la línea recta es el camino más corto entre dos puntos, ¿verdad? Bueno, el camino más corto entre ser un profesional normal y un excelente profesional, un VIP en recursos humanos, es midiendo y demostrando con datos, con dinero, con datos duros. Se lo garantizo. Porque yo tuve el doble rol. Yo fui profesional, fui director de recursos humanos, fui asesor de empresa, soy consultor, ahora soy dueño de empresa. Y es eso lo que buscamos. Si no tengan miedo, no tengan miedo. Quítense ese miedo. Empiecen a medir ya. Yo tengo herramientas y tengo hasta software con 600 objetivos, con 600 KPI, dividido en 12 áreas, dividido en las cuatro perspectivas de las cuatro perspectivas del cuadro humano integral. Tengo objetivos y KPI financieros en recursos humanos, de clientes, de procesos internos, de aprendizaje y crecimiento, que les puede facilitar y acortar el camino incluso de aprendizaje para usted. Pero bueno, hay cosas que sí
es posible que le cueste un poquito de dinero. No mucho tampoco, pero le puede costar. Pero se van a ir con cosas ya hechas que solamente es implementarlas. No tengan miedo, prepárense. Les deseo lo mejor. Muchísimas gracias a todos los que participaron y bueno, nos vemos en próximos eventos. Chao. Muchas gracias, don Juan. Buen día, Gracias. buen día, Patricia. A todos, gracias a todos. Un gusto conocerles por esta vía y en El Salvador tienen a una amiga. Dios les bendiga. Dios lo bendiga a ustedes también. Gracias. Amén. Hasta luego.